partir a trabajar en su segundo trabajo. Como comentábamos antes, los canillas, muchos con un solo trabajo no podemos llegar a fin de mes. Es parte de nuestra realidad. Nuestro ajuste. Sí, es parte de nuestra realidad porque, digamos, muchos puestos de diarios no logran recaudar lo suficiente para mantener una familia y tenemos que buscar otras cosas para hacer. Pero bueno, ya en esta segunda hora estamos aquí, en el 4641-3920 y 4600-3298, en vivo por el canal de YouTube de AM810 y el canal de Facebook de Canillas en el Aire, ya con Alberto. Bienvenido, Alberto, una vez más. Hola, ¿qué tal, Mario? Y bueno, y el tema que íbamos a desarrollar esta tarde era el del individualismo. ¿Cuál es su ficción? Así es. Yo quería empezar por lo siguiente, a ver qué te parece. Quiero leer dos cartas a los lectores. Dos cartas, ¿está bien? ¿Así se escucha bien? Bueno, una es una carta del 20 de junio del año 2016. Señora o señorita, aquí o acá. Ahí está, ahora, ahí estamos bien. No estoy bien, no estoy fuera de foco. Acá. Ahí está. Sí, Bueno. ahí sale Ahí bien. estamos bien, bueno. Bien. Y ajustes técnicos que se requieren. Así es. Espero que ahora la voz salga bien, que no me digas que tengo que correr el micro más elevado. Acá, ahí, perfecto. Ahí está. Disculpen ustedes estos inconvenientes técnicos, pero así somos los Boy Scouts de esta radio. Bueno, comenzaba a leerles una carta. Es una carta del 20 de junio del año 2016, escrita por el filósofo Oscar del Barco. Es una respuesta que él da frente a la invitación a un festival de poesía que se iba a realizar, que se realizó en el año 2016 en la Biblioteca Nacional de la Argentina. Dice: señora o señorita Silvia, señor o señorita Silvia Puente, le pido disculpas si no contesté su carta de invitación. Posiblemente fue una inadvertencia de mi parte, pero en realidad no recuerdo lo sucedido. En cuanto a la invitación, me es imposible aceptarla, por lo que para mí constituye un elemental problema de ética. Me explico. La Biblioteca Nacional forma parte de un gobierno corrupto, integrado por una élite de personajes, principalmente el presidente, se refería al actual presidente Macri, cuyas fortunas sacadas en parte fuera del país de manera ilegal son ampliamente conocidas y deberían ser repudiadas por cualquier persona democrática, quiero decir, honesta. La Biblioteca Nacional no es una, entre comillas, monada ajena al actual gobierno, sino que es una parte esencial de dicho gobierno. Por consiguiente, son responsables de las medidas antipopulares de sobra conocidas por quienes se interesan, aunque sean mínimamente, en los problemas del país. Los cambios ocurridos en la biblioteca son sorprendentes, autoritarios, con trabajadores despedidos, arbitraria y violentamente, y va en sentido contrario a lo que pienso debe ser una institución como la biblioteca. Signifique lo que signifique mi trabajo en el orden intelectual, no puedo prestarme de ninguna manera a ser utilizado por quienes hacen de la mentira, la venganza y la persecución ideológica su manera de, entre comillas, gobernar. Finalmente, no comparto ni las ideas, ni las formas de vida, ni los actos de los ricos, quiero decir, de los que sudan sangre por todos sus poros, como dijo el viejo y casi olvidado teórico, de los ofendidos y humillados. Los saludo, Oscar del Barco. Y ahora voy a sumar a otro cordobés. Esta vez es una carta que él envió el sábado 13 de mayo del año 2017, hace un mes,
frente a que ha sido invitado para esta cosa terrible llamada la noche de la filosofía. Yo creo que hay que tomarla al pie de la letra, va a ser una filosofía negra, con perdón de todos los que tienen la piel de ese color, ennegrecida por el horror que hoy día se vive. Es después del crepúsculo. Sí. Es la noche de la filosofía. Sí. ¿Y qué le llamaron la fiesta? Dice lo siguiente esta carta: estimado Maximiliano, muchas gracias por su invitación y por la cordialidad de la misma. Por diversas razones, no me resulta posible aceptarla. La principal es precisamente filosófica. Considero que el pensamiento no puede estar de fiesta, entre comillas, según se anuncia como eslogan en la convocatoria, mientras la Argentina es entregada al saqueo económico, cultural y moral por el mismo gobierno que invita a la fiesta, añado, y que organiza la fiesta. Continúa la carta. Ni es posible para el pensamiento estarlo, según como lo entiendo, y trato de vivirlo. Mientras una dirigente indígena como Milagro Sala está detenida ilegalmente y es torturada psicológicamente de manera sistemática desde hace más de un año, los genocidas de 30.000 desaparecidos están a punto de salir en libertad. La educación pública es objeto de un desguace sin antecedentes. Las protestas sociales son brutalmente reprimidas. Cientos de miles de compatriotas están perdiendo su empleo. Se legitiman golpes de Estado en la región, como en el caso de Brasil. La temática es probablemente la mayor que se registra en la historia argentina. La deglución del patrimonio público por los intereses privados se produce a velocidad de vértigo, y un largo elenco de muerte cuya enumeración exhaustiva sería aquí inconvenientemente larga. Le reitero mi agradecimiento por la invitación, que no he querido sino honrar con las palabras anteriores. Ojalá podamos alguna vez conocernos y continuar esta conversación personalmente. Y ojalá la Argentina recupere las condiciones necesarias para que el pensamiento pueda estar de fiesta. Un abrazo, firma Diego Tatián, decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba. El Diego Tatián, que supo organizar los seminarios sobre Spinoza, por ejemplo. Exactamente. Que escribió un artículo para la revista Artefactos. Ah, Diego, sí. Y participó de una actividad que organizó la revista Artefactos hace 2 o 3 años. El Diego Tatián fue como condiscípulo en la escuela, en el Manuel Belgrano, sí. Pero es amigo de mi hermano más que mío, ¿no? Estas 2 cartas las leo porque quisiera precisar una cuestión frente a lo que ocurrió este sábado. Yo quedé sorprendido porque se anunció quiénes van a participar de esta, entre comillas, fiesta de la filosofía, esta noche de la filosofía. Entre otros está ahí Slavoj Žižek, una videoconferencia. Néstor García Canclini, que es un argentino, pero que hizo su carrera en México sobre culturas populares. Rita Segato, que escribió muchos libros sobre la guerra contra las mujeres. Y creo que puedo cometer el desliz de mencionar a personas que no he podido verificar. ¿Cómo es posible que quienes han escrito, han desplegado estos textos, puedan participar de tal acontecimiento, dado que, en principio, si es que todavía existe eso que se llama intelectual, si es que todavía existen las personas que acompañan sus investigaciones con acciones compatibles en la vida, no pueden estar ajenas a la barbarie civilizada que estamos viviendo en estos momentos en la Argentina. Esto me hizo recordar que 2 cosas de Jacques Lacan, que es un psicoanalista, a mí no me interesa si era de derecha o de izquierda, pero que era muy radical en ciertas cosas. Por ejemplo, una vez decía, hay una diferencia
entre decir sí y decir no. En efecto, se trata solo de una diferencia, decía, ni más ni menos. A eso le añado que cuenta la anécdota, yo creo que fue así, aunque hay algunos datos que a veces parecieran no verificarla. Sartre un día fue tentado por la revista Playboy para hacer un reportaje, hacer un reportaje. La respuesta de Jean-Paul Sartre fue la siguiente. Él indicaba que antes, en la página previa a que apareciera impreso el reportaje que le iban a hacer a él, iba a estar presente una bebida de cola. Y cuando terminaba su reportaje iba a estar presente otra propaganda de la misma bebida de cola. Entonces él sacaba una conclusión. Resultado, gana la bebida, pierde lo que yo tengo para decir. Digamos, él consideraba incompatible su trabajo de filosofía crítica, pensemos lo que pensemos respecto de la filosofía existencial de Jean-Paul Sartre, pero no podemos dejar de negar sus inquietudes políticas en la Francia. ¿Ibas a decir algo? No, sí, en la Francia de los 60, incluso cómo su filosofía era algo absolutamente enfrentado al poder dominante en ese y entonces en este momento también, pero al poder de convencimiento de una propaganda de una vida cola, ¿no? Sin duda. Entonces, en lo cual, que atinado, el envase era mucho más que el contenido que podía brindarle Sartre a esa revista. Exactamente, es un contenido que quedaba envasado en la bebida de cola. Siendo que fueron muy famosos los reportajes en esa época de la revista Playboy, los reportajes muy interesantes, que se han editado varios libros con esos reportajes, cosa que la versión nacional no pudo emular y por eso es que no se vende casi en los kioscos, en los puestos de diario, ¿no? Yo agregaría una cosa que tú señalas, creo que sin darte cuenta, dice, reportajes interesantes. Yo creo que a partir de estas cuestiones podemos pensar que en Playboy un reportaje puede seguir siendo interesante en ese contexto. A ver, lo digo por lo siguiente, algunas personas sí insinuaron de que no, que yo era un radical al proponer esto, al rechazar y al confesar, y lo vuelvo a decir aquí, no vuelvo a leer más un libro de Slavoj Žižek, no vuelvo a leer más a Rita Segato, no vuelvo a leer más a Néstor García Canquini, incluso a quien conozco personalmente porque vivíamos en el mismo lugar en México, DF, y participamos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pero no los vuelvo a leer más, porque a mí me parece que yo no estoy de acuerdo con esta idea de que por un lado está la persona del autor y por otro lado está la obra. Entonces, estos personajes que participarán este sábado de la revista de la Noche de la Filosofía, o que pasarán revista como miembros, por más que vayan a hacer una crítica al mismo gobierno, al organizador, el filósofo Alejandro Rossigner, peor todavía. Licenciado en filosofía. Bueno, licenciado como filosofía, para mí es un filósofo. Yo no quiero decir que es un pseudo filósofo, no me parece bien esa idea, pero es un filósofo que tiene esas ideas, pero él es consecuente. Él es un asesor del actual presidente, organiza estas cosas. Lo mismo que el señor Hernán Lombardi, que tiene en su espalda el despido y la persecución de mucha gente desde hace unos meses por cuestiones de orden política. Pero quien vaya a hacer una crítica ahí adentro, en el mismo momento que está participando, anula el carácter de crítica de lo que está diciendo. Porque incluso es el público que asistirá a esa crítica, es un público acrítico de ese evento marketinero. Bueno, por ejemplo, nos sucedió aquí respecto de investigaciones que fueron pagadas por las entonces fundaciones Foro, hoy llamadas ONG, sobre que ese dinero lo iba a hacer
donado, cotizado a una organización para los presos políticos, entonces el contenido era diferente porque ese dinero era donado. Pero en este caso, si uno no hace publicidad, o si no hay un sector crítico que asista a ese evento, no tiene mucho sentido. Sobre el caso de CISEC, la verdad, yo creo que su desconocimiento del castellano puede ser que lo lleven pero yo no diría, la verdad es que hasta que él no se disculpe yo no aceptaría. Exactamente, En principio no lo acepto. CISEC habla griego, alemán, serbo, croata, inglés, y no está enterado, bueno, entonces que se retire como intelectual. Yo eso no se lo puedo aceptar, pero quiero volver, si ellos van a ir ahí a hacerle críticas al actual gobierno, su crítica va a quedar neutralizada como crítica y además va a ser transformada en un aval a eso mismo que quieren criticar. Uno no puede aceptar una invitación a ir a comer a una casa para ponerse a criticar los platos con los cuales es invitado. No, ¿sí? Vas a hacer un engranaje de esa maquinaria. En ese sentido, quiero recordar nuevamente dos cosas. Una de Franco Bifo, Sepsi, un italiano de los años 70, un semiótico de mucha importancia en la actualidad, quien hace poco publicó lo siguiente. El lunes de esta semana, en la Unión Europea, no tuvieron mejor idea que hacer el festejo y la conmemoración del Día del Inmigrante. Entonces, Franco Bifo le contestó, esto es lo mismo que si Hitler en su Alemania hubiese convocado a festejar y homenajear el Día del Judío. Estas cosas me parece que no hay que silenciarlas. Y acá la referencia que quería hacer a Lacan decía que el análisis no está abierto para cualquiera. E incluso indicaba que un analista no puede tomar en análisis a un canalla, porque lo peor sería que después de estar analizado sería un canalla analizado, con lo cual sería mucho peor que al principio. Entonces me parece que hay cosas a las cuales se puede decir que sí y cosas a las cuales se puede decir que no. Considero que esto tiene que ver con las ficciones que sostienen el llamado individualismo. No sé qué te parece, si fue demasiado bruta Es muy atinada. Si querés te puedo leer, no mejor ni mencionarlos, a quienes van a participar. Yo creo que si los oyentes quedan en ignorancia, será mejor la indiferencia hacia esos participantes. Sí, por mi parte queda claro, yo no vuelvo a leer un texto de CISEC, ni de Rita Segato, ni de Néstor García Arcandini. Sí, la verdad me extraña muchísimo de esas tres personalidades de las que estás hablando, porque sí. Vemos su concepto de lo social, en el caso de los tres, hasta ahora ha demostrado una concepción absolutamente dispar respecto de lo que sucederá este fin de semana. Yo espero que Rita Segato reflexione y se retire, ¿no? Porque no está a la altura de lo que ella hizo hasta ahora. Es que se produjeron años atrás eventos tan importantes respecto del pensamiento en Argentina, que realmente la participación de ellos en este evento es al menos bochornosa. Sí, yo creo que es al menos bochornosa y que al menos en la Argentina y otros lugares, pero en especial en la Argentina, donde el saber es un valor de cambio muy importante, ha mostrado su crisis. Porque me parece que el formato académico del saber tiene un prerequisito, que es que se puede saber, se puede estudiar, se puede investigar todo, total, no tiene ninguna importancia porque no tendrá consecuencias, no tendrá efectos prácticos. La asepsia de la investigación en los claustros, que no llega a la sociedad porque
La sociedad es solo dominada por un poder dominante al cual el claustro no influye. No, me parece muy interesante lo que decís. La esencia de la universidad está en que en la universidad se puede estudiar, discutir, combatir, criticar, todo. Total, la condición ya está pagada, que no tenga ningún efecto práctico, me parece. Entonces, bueno, esto es parte, me parece, de las condiciones que nos permitieron pensar, comenzar a abordar el tema del individualismo. ¿Cuál es la ficción que sostiene al individualismo? Entonces, primero hagamos una cosa elemental, recurramos a Jeremías Bentham, quien introduce la teoría de la ficción. Y él dice una cuestión interesante. Espero que sea lo último que tenga que leer, porque no lo recuerdo totalmente de memoria, pero creo que era bueno rendirle homenaje al texto. Dice Bentham: por entidades ficticias se entiende aquí no solo las fabulosas, es decir, imaginarias como los dioses paganos, las hadas, sino aquellas como la cualidad, la propiedad, la relación, la obligación, el poder, la suposición de una realidad verbal a estas entidades ficticias es una suposición imprescindible. Ficticias como son, no se podría hablar de entidades de esa descripción si no se hablase de ellas como reales. Esto lo dijo en su teoría de las ficciones Bentham, que fue además el creador del panóptico. Yo tiendo a pensar que el panóptico del yo está instalado en cada uno de nosotros para vigilar, como parte del mecanismo de vigilancia que la sociedad introduce en cada uno de nosotros. Me interesa rescatar entonces que el término ficción aquí no se refiere a simple y vulgar macaneo, no se refiere a algo que sería pura fantasía, sino que las ficciones, por ejemplo, las ficciones literarias, las ficciones teatrales, las ficciones cinematográficas, las ficciones de la pintura, permiten dar cuenta de la realidad. O sea, son ficciones que no reproducen la realidad, que no reflejan la realidad, sino que la inventan e incluso dan cuenta de lo que ocurre. Por ejemplo, ahí es interesante ver cómo tanto Freud, Lacan y Marx coincidían en que si uno estudia con seriedad la criminalidad que nos afecta, vamos a tener una buena radiografía de la sociedad en la que vivimos. Quizás ahora podemos hacer un breve corte. Sí, estamos un momento como para que Agustín nos haga un pequeño corte.